¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Mensaje Directo, miércoles 22 de diciembre. Dos invitados como es habitual. Hoy tenemos a Mauricio Gutiérrez, Seremi de Economía de la región del Biobío, y Claudio Párez, que es el director de los programas de Magíster de Economía de FACEA de la Universidad de Concepción. ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias por la invitación, Javier, y saludar también a Mauricio y compartir este panel. Yo bien por estos lados, pues Javier, saludarte a ti, a todo el equipo de TVU, que sé que están en estudio nuevo, deben estar muy chochos, y saludar también a Claudio, que no tenía el gusto de conocerlo. Bueno, ahora se van a conocer y claro, el estudio está muy lindo. Muchas gracias, Seremi, por los buenos deseos. Igual me llegó la tarjetita hoy día de la Feliz Navidad y Fiestas de Año Nuevo, como es tradicional en moto, así que, bueno, esa es otra historia. Pero hablemos de economía. ¿Por qué lo convocamos a ustedes? Porque en general hablan de este tema en simple, no es muy complejo ni técnico. Entonces, sobre todo Claudio, que lo enseña con manzana y pera, así nivel Dios, diría en las redes sociales. Partamos hablando de el dólar. A ver, ¿cuánto se disparó el dólar antes de ayer, después de conocerse los resultados de la elección presidencial? Hoy día vuelve a estabilizarse un poco. ¿Es algo normal que ocurre, sí o no? Si comencemos con Claudio. ¿Qué nos puede comentar sobre aquello? La verdad es que el precio del dólar, a ver, en general los precios reflejan señales, que es lo que el mercado piensa va a ocurrir. Entonces, parte de lo que va a ocurrir tiene que ver con la realidad, con los bienes y con los servicios que se van a transar efectivamente. Entonces, cuando hay transacciones, cuando se realizan, qué sé yo, cuando sube el precio del cobre, cuando hay salida de capitales, cuando hay un montón de transacciones que se realizan efectivamente, eso induce cambio en el precio del dólar. Pero hay otras transacciones o especulaciones de transacciones que llevan al precio del dólar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección esperada, que son nada más que especulaciones. Lo que uno tiene que mirar cuando mira qué tan sana está la economía, tiene que tratar de mirar cuál es el horizonte, qué es lo que va a pasar de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, porque el día a día a veces hay especulaciones, hay pequeños cambios. Recordemos que cuando fue la primera vuelta el dólar cayó mucho y a los 2 días, 3 días recuperó su nivel. Lo mismo está pasando ahora. Hubo elecciones, el dólar subió, los mercados apostaron a que el dólar iba a subir, entonces mucha gente empezó a comprar dólares como desesperado, pero en realidad se dieron cuenta que en el fondo la economía no había cambiado y la economía no va a cambiar radicalmente, por lo menos no en el mediano plazo, y por lo tanto no se justifica que el dólar suba tanto y el precio del dólar vuelve a su nivel de estabilidad. Seremi, bueno, usted, hablemos de economía, pero también tiene un tinte político en ese sentido. Cuando se especula políticamente, claramente hay estas variaciones en el mercado. ¿Deberíamos quizás asustarnos o no? O, como lo decía Claudio, simplemente algo que es normal que ocurra cuando hay cambios en nuestro país, no solamente políticos, sino que son muchos los factores que influyen. Sí, a ver, haciendo un análisis ceteris paribus, es decir, dejando todas las variables constantes, pero hacemos variar una sola, hacemos correr una sola, que es la elección. Esto siempre va a cambiar el comportamiento, digamos, de la divisa. La gente se refugia en la divisa, y bien lo decía Claudio, o sea, cuando hay una elección, depende de las señales, y lo decía Claudio cuando fue la primera vuelta. En la primera vuelta pasa Gabriel Boric y pasa sorpresivamente José Antonio Kast, y eso los mercados lo tomaron como una señal de tranquilidad. Ahora, en segunda vuelta, los mercados reaccionan un poco ante la incertidumbre de un programa de gobierno de Gabriel Boric, presidente electo, que obviamente rompe con los esquemas de lo que venía sucediendo. La economía nunca ha sido una ciencia exacta, es una ciencia social, porque se basa en el comportamiento humano. Y en este caso, las fluctuaciones que tuvo el dólar, que tampoco son tan abismantes, acusa una incertidumbre de lo que va a ser el gobierno del presidente electo Gabriel Boric
siento que va a ser una fluctuación de corto plazo, que la señal más fuerte va a venir cuando comience su gobierno y qué medidas y qué comportamiento va a tener el presidente electo. Por ahora, por el momento, solamente es una variación muy, muy esperable en los mercados. Claudio, ¿cuánto ayuda la estabilidad económica, la reactivación de las compras de final de año? Porque claro, empieza a circular más dinero, es una fecha que genera incertidumbre quizás por las elecciones, pero lo que es concreto es que la gente sí gasta dinero, sí consume bienes y servicios para Navidad, para final de año. En general, si uno lo piensa, los negocios, la producción, incluso el consumo, tiene asumido que en esta época va a haber mayor actividad económica. Si hay algún cambio y algún problema que estemos teniendo hoy día, tiene que ver con la acumulación de incentivos a la reactivación que tuvimos especialmente durante este año, con una economía que ha tenido problemas para generar capacidad productiva. Lo que tenemos hoy día es que hay muchos recursos, hay mucho dinero. Yo sé que a la gente no le gusta escuchar esto, pero porque a todos nos sobra mes al final del sueldo, pero efectivamente hay mucho dinero, hay más dinero que capacidad productiva. El problema hoy día es que no estamos produciendo suficientes bienes y a pesar de que uno a veces tiene la sensación de que querría estar en mejor situación, la productividad y la capacidad de producir bienes no está respondiendo hoy día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo este impacto positivo, todo este aumento en el consumo, todas estas ganas de hacernos regalos y de apapacharnos a final de un año difícil, chocan con falta de stock. Y no tenemos suficientes bienes o los bienes que hay se acaban rápidamente. Y yo contaba hace unos días que uno va a buscar adornos navideños, pinos navideños, normalmente un par de días, una semana antes de Navidad todavía quedaba alguno por ahí y estaban rebajados porque en realidad las tiendas ya empiezan a liquidar esas cosas. Este año no va a haber liquidaciones. ¿Por qué? Porque hay falta de stock de bienes en general. Entonces, si no hay bienes, los precios van a empezar a subir o por lo menos no van a bajar como en otras ocasiones cuando vienen las liquidaciones. Claro. Entonces, estamos en una situación donde no hay suficientes bienes y lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a acomodar nuestro gasto, no solo el gasto personal, no solo el gasto de la familia, sino que también el gasto del gobierno. Y yo creo que el anuncio del presidente electo Gabriel Boric en el sentido de respetar el presupuesto que ya está legislado y empezar a acomodarse, da señales claras de que vamos a mantener o vamos a volver a esa estabilidad económica. Nos va a costar, va a ser duro, va a haber cierta inestabilidad social, pero desde el punto de vista macroeconómico las primeras señales van apuntando a que vamos a volver a estabilizar la economía. Y Seremi, ¿qué tan bueno es para el gobierno que la gente gaste para que pueda entender un poquito más en sus casas? Porque claro, gasto viene asociado a un IVA, a una recaudación de impuestos, arcas fiscales. Bueno, no es que sea bueno para el gobierno que exista un gasto que sea dinámico. El gasto viene siendo dinámico hace rato, principalmente impulsado por los retiros del 10% y también por ingreso familiar de emergencia universal. El ingreso laboral de emergencia también ha ayudado en menor medida, pero ha ayudado. Claro, tenemos una liquidez disponible en la economía quizás como nunca habíamos visto, por lo tanto, este mes va a ser muy bueno para el comercio. Ya venía siendo bueno, los últimos IMASEC han sido espectaculares y han estado liderados principalmente por el comercio, construcción, también algo de gastronomía, de ese tipo de servicios. Claro, al producirse, al generarse mayor venta, mayor pago de IVA, mayor recaudación, pero obviamente eso se queda muy corto con lo que hemos estado financiando nosotros como gasto social. Yo creo que como gobierno, cuando terminemos el mandato del presidente Sebastián Piñera, en la raya para la suma, nos vamos a haber dado cuenta de que el gasto social fue importantísimo en el gobierno, sobre todo en época de post-estallido social y en la época de la pandemia. Yo estaba revisando los datos de los recursos con los que nos pusimos, y disculpa que me salga un poquito del tema, pero
pero es atingente. ¿Cuántas lucas pusimos a las pequeñas y medianas empresas para robustecerlas y para hacer frente a lo que decía Claudio, el tema de las faltas de stock? Nosotros a través de Corfo y Serpotec apalancamos e inyectamos a las pymes de la región del Biobío aproximadamente entre 2020 y 2021 solamente en instrumentos de fomento cerca de 30.000 millones de pesos, 30.000 millones de pesos, y en el programa que tuvimos nosotros del bono alivio a las pymes, que era el bono del $1.000.000, que era tremendamente importante, incluso, sobre todo para las pymes más chiquititas, el efecto era de mayor impacto. Pudimos ayudar cerca de 73.000 pequeñas y medianas empresas por un monto de $110 millones. Es decir, hemos seguido inyectando ayuda para dinamizar la economía. Bueno, los más entendidos dicen que nos sobrecalentamos mucho, pero bueno, son parte de las distorsiones que creó el COVID-19. Nos descompensamos en todos lados, y el consumo, los mercados, todo el mercado del trabajo, ni hablar. Ustedes lo ven en TVU todos los fines de mes cuando entregamos las cifras de desempleo. Se han visto el comportamiento muy, muy extraño que tiene la fuerza de trabajo, que tiene el desempleo en la región del Biobío. Pero finalmente lo que les quiero decir es que esta es una muy buena fecha para el comercio, sobre todo para el comercio pequeño, que es el que nos gusta a nosotros ayudar. El retail también, cuando le va bien a sus trabajadores, pueden seguir manteniendo a sus trabajadores. Así que es un mes que es bueno para el consumo. Solamente decir lo que siempre le decimos a todas las personas: el endeudamiento no es malo per se, el sobreendeudamiento es el malo. Por lo tanto, a realizar la invitación, a realizar las compras navideñas pensando en lo que se viene el día de mañana y teniendo niveles de endeudamiento que sean posibles después de pagar y no caer en estado de insolvencia. Se me había olvidado comentarle que tenían solo 15 segundos para responder, pero bueno. Estábamos a nivel discurso, disculpe, don Javier, claro. Estaba a nivel discurso. No, también. Ahora sí tienen poquito tiempo para responder, ojalá lo más acotado posible, 15 segundos cada uno. El comercio informal, ¿cuánto nos afecta hoy? Porque hablamos mucho de comercio, que nos ayuda un montón, sí, pero el comercio informal, ¿cuánto afecta a la economía del país o simplemente no le afecta? Claudio. La verdad es que el comercio informal tiene un problema, y es que es poco productivo. Al ser como en su nombre lo dice, informal, a veces está, a veces no está, entonces es algo inestable, no hay un compromiso real por mejorar la producción. Entonces, en ese sentido, estamos gastando recursos en lugar de invertir por cuestiones duraderas. Entonces, compite en condiciones distintas al comercio establecido, es menos productivo, es más inestable. Entonces es preferible para una economía gestionarse con negocios y empleos formales, porque nos da más seguridad, nos da más productividad. Entonces, por el lado de la capacidad productiva, es mucho mejor apuntar a relaciones laborales formales que a cuestiones informales. Gracias por hacerme caso en los 15 segundos. Seremi. Comercio informal tiene hartos problemas, pero ¿cuánto no ayuda a la economía? Como dice Claudio, lo peor es que es súper inestable, no sabe si contar con él en el fondo, o si va a existir, si va a estar un rato o no, cuánto tiempo va a estar, incertidumbre en el fondo. Sí, no, a mí me gusta hablar las cosas por su nombre, y no me gusta hablar de comercio informal, a mí me gusta hablar de comercio ilegal. El comercio que tenemos es claramente ilegal, y yo que trabajo constantemente con las cámaras de comercio, ellos sufren mucho con esta competencia desleal. Hay un copamiento del espacio de uso público, donde la gente pierde su capacidad de movilizarse, su derecho de movilizarse. La economía todavía está en condiciones de seguir absorbiendo trabajadores, y nos está faltando gente para trabajar en la construcción, en la gastronomía, etcétera, y hay gente que está ahí en el comercio ilegal que no se está integrando al mundo del trabajo formal. Ellos tienen desprotección en sus derechos laborales, no tienen ninguna protección, obvio. El comercio ilegal tampoco le entrega ni cumple con los derechos que son fundamentales, los derechos del consumidor. Y hay un comercio ilegal, aparte del que se instala geográficamente en los espacios públicos, que provoca muchos problemas a la ciudad, a los alcaldes. Hay un comercio ilegal vía online que está generando tremendos daños, porque compiten de manera desleal
con aquellos que sí lo hacen de manera formal. ¿Qué hemos hecho nosotros? Raya para la suma, para aprovecharme 15 segundos, y ya no me queda nada. Hicimos, por ejemplo, lanzamos con Cercotec este programa de apoyo a la formalización. Formalízate con 1 millón de pesos, más capacitación, que terminaba en formalización. 733 emprendedores de la región del Biobío accedieron y se lo ganaron. Yo creo que por ahí hay que seguir, hay que levantar un programa, no puede ser solamente garrote, tiene que ser garrote y zanahoria. Y hay que trabajar con el gobierno regional para levantar un programa a través de FOSIS, donde se le coloquen lucas, capacitación y se formalice a esta gente que está en total desamparo y violando la ley, por supuesto. Me debe 1 minuto y medio, así que hablando de números. Sí, no hay duda que parte de una solución es aquello, pero conozco personas en el centro penquista que toda la vida han sido del comercio informal o ilegal, como que queramos llamarle. Una pregunta muy breve, y no le voy a dar 15 segundos, sino que 10 segundos, si es que lo pueden complementar o no. Hoy, cuando hablamos de oferta de trabajo, que en muchos sectores hay, por ejemplo en la agricultura, ¿por qué no existe gente que quiera trabajar en esos trabajos? Netamente porque tiene otra fuente laboral, porque necesita ayuda porque tiene la ayuda del gobierno, unión de las dos, o porque simplemente el empleador no paga un sueldo que sea llamativo para poder ejercer esa labor. Seremi. Yo creo que podría ser casi todas las anteriores. Hay una mezcla bastante complicada entre el ingreso familiar de emergencia que te permitía tener un ingreso asegurado. Por eso tú podías tener riesgos de emprendimientos informales. También, sobre todo en la agricultura, nos vimos muy complicado. También. Pero, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es el principal? Lo típico que no se paga bien. A mi juicio fue que la renta básica estaba asegurada a través del ingreso familiar de emergencia y la gente quería obtener más que lo que se remunera en un trabajo en términos normales. No hay que olvidarse que la mediana de los sueldos en la región del Biobío, IFE incluido, no debe superar los 420.000 pesos y ahí tenemos un desafío muy grande por delante. Claudio. A mí me parece que la palabra clave aquí es incertidumbre todavía. La gente está complicada todavía con el tema del COVID. Recordemos que hasta hace poco recién los colegios empezaron a funcionar de manera presencial, entonces muchas familias tenían problemas para dejar a los niños en la casa o para conectar a los niños desde la casa a las clases. Y por el otro lado, las empresas tampoco pueden mejorar demasiado las condiciones laborales, no pueden mejorar mucho los sueldos, pensando en que subir los sueldos ahora implica subirlos permanentemente. Es súper difícil, una vez que uno sube los sueldos, volver a bajarlos después. Entonces, si hay incertidumbre, si no sabemos cuándo se va a acabar la pandemia, si no sabemos que ahora vino la variable Omicron y después va a venir la variable no sé cuál, entonces mientras no se termine la pandemia va a ser muy difícil que nosotros recuperemos con certeza tanto la oferta como la demanda de trabajo. Nos quedamos con eso, vamos a la pausa, ya regresamos para conversar con ustedes, por supuesto, la conversación está súper interesante, volvemos en breve, quédese con nosotros. ¿Cuánto tenemos de pausa, chiquillos? La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. La carrera de educación general básica consiste en que a ti te prepara para que más adelante puedas ser un profesor que guíe el aprendizaje de los estudiantes desde primer año hasta sexto año. Que sea general básica se refiere a que puedes hacer absolutamente todas las asignaturas, pero en tercer año tú puedes optar a una mención, ya sea en ciencias y matemáticas o lenguaje e historia. Mi universidad no me ha dejado atrás, me ha dado las mismas oportunidades que a todos mis compañeros y me ha ayudado también a estar en equiparación a ellos. Tengo discapacidad visual y aquí estoy terminando mi carrera de educación. Se puede, todos podemos estudiar aquí. Soy Loreto Sandoval, tengo 23 años y estudio educación general básica en la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles. Estamos de vuelta conversando con Claudio Parés, que es director de los programas de Magíster de Economía, de la UDEC, de FACEA de la UDEC, y Mauricio Gutiérrez, Seremi de Economía. Chiquillos, le hicimos súper corta en la primera etapa. ¿Cómo anduvieron? ¿Se le hizo corto igual o no?
Sí. A mí se me pasó volando. Ya, Sí. súper. Tenemos 4 bloques más todavía, así que no, estamos No se preocupe. estamos bien así. Vamos con la segunda parte. A ver, retiros del 10%. Yo, Claudio, te lo he consultado en otro momento. Hay una, y tú me mencionabas que hay una diferencia importante entre el primer retiro, el segundo y el tercero. Si nos puedes ilustrar un poquitito por qué haces esa gran diferencia entre el primer retiro del 10% de las AFP, el segundo y el tercero. ¿Y en qué influye? En un minuto. A ver, es que en un minuto. Sí. Vamos a hacer como Ex Ventura. La verdad es que cuando uno piensa en los aportes en la economía, uno tiene que pensar en cuál es el círculo que genera esto. Si se inyectan recursos a la economía, si pasa un helicóptero tirando billetes, por hacer el ejemplo más sencillo, Avisa la gente va a cuándo va a tomar pasar ese ese dinero. Yo también lo estoy esperando hace rato, pero es una imagen que está en la literatura, en la economía, que es la forma más sencilla para evitar que si es gasto fiscal, si son retiros del 10%, para generalizar cualquier política expansiva que se llama. Si la gente de pronto tiene más dinero o vienen unos alienígenas a comprar bienes, esa compra adicional va a generar que las empresas que venden bienes digan, bueno, tengo un stock disponible, entonces en la medida que yo tengo un stock disponible pongo a la venta ese stock, recibo esos recursos, soy capaz de pagar más sueldo, a lo mejor incluso tuve que contratar más gente para poder vender ese stock. Esa nueva contratación, si era gente que estaba desempleada, no me va a pedir que le pague más sueldo. Entonces, en la medida que esa inyección de recursos no genera cambios en los precios porque estoy ocupando mi capacidad instalada y no ocupada, voy a tener que genero más ingresos a la empresa, aumento los sueldos y aumento las utilidades que reciben las empresas. Entonces, una vez que las utilidades reparten esos dividendos, una vez que las personas reciben esos sueldos adicionales, van a salir a comprar de nuevo. Entonces, la primera inyección de recursos se multiplica. Y se multiplica varias veces, y es lo que en macroeconomía llamamos el efecto multiplicador. ¿Qué es lo que pasa? Ese efecto multiplicador solo funciona en la medida que hay capacidad instalada, en la medida que hay stock disponible, ya sea de personas que están dispuestas a trabajar al salario actual y que no encuentran trabajo, en la medida que hay bienes disponibles, que hay bodegas con cosas guardadas, en la medida que hay capacidad disponible, funciona el efecto multiplicador. Si la economía está funcionando a tope, esa inyección de recursos no genera más bienes porque ya estamos a tope. Entonces, si ya estamos a tope, esa inyección de más recursos no va a generar actividad económica, lo que va a generar es aumento de precios. Eso. Y esa es la principal diferencia entre el primer retiro y el que finalmente no fue cuarto retiro. Sí, entre el primero y el segundo, y así se va acrecentando hasta cuando llegamos a la discusión del tercero, incluso hasta el cuarto. Seremi, es que lo que pasa es que sí. Lo que pasa es que el primer y segundo retiro, perdón que interrumpa, pero el primer y segundo retiro cayeron en tierra fértil en el sentido que había capacidad, pero ocupamos la capacidad con ese par de retiros. Y ya el tercero, el cuarto que nos fue, ya estábamos funcionando a tope, entonces ya no tenía sentido seguir inyectando recursos. Seremi, cuando hablamos del tercero, como dice Claudio, economía full, claramente empiezan a subir algunos valores de las cosas. La inflación de este año se espera que llegue cerca del 7%. ¿Quiénes son los más perjudicados en el fondo, finalmente? Son los que más necesitan en nuestro país, porque, a ver, hay gente que no, después del primer retiro, segundo incluso, decidió no sacar el tercero, o la plata del IFE la ocupó para pagar deudas. Entonces, esa plata no para todos llega de la misma forma. En ese sentido, ¿la inflación a quién más afecta? Simplemente termina afectando a los que más necesitan, ¿no? Porque a no todos les afecta por igual. Por supuesto, por la inflación, la alza sostenida de los precios en el tiempo es una suerte de impuesto a los que menos tienen. Yo, aparte del análisis macroeconómico del comportamiento que tuvo en la inflación, más bien, que hace Claudio,
Yo quiero decirte que este COVID-19 vino a romper una serie de paradigmas, y uno de esos paradigmas lo que lo rompió, y lo rompió fuertemente, no una vez, sino 3 veces y casi 4, fue que los fondos de pensión son exclusivamente para la pensión. Yo, que ando harto en la calle, y usted lo sabe, conversaba mucho con la gente, me reclamaban mucho de que querían sacar su plata, porque era su plata, y tienen mucha razón, pero yo siempre les contesto. Lo que pasa es que los fondos de pensión en cualquier parte del mundo son obligatorios, porque el comportamiento racional de las personas es tomar su plata y consumir, o invertir si es que tienen, ahorrar, perdón, si es que tienen la posibilidad. Siento que la clase política parlamentaria abusó en términos de beneficio electoral con el tema de los retiros. Yo puedo comprender y hasta apoyar un primer retiro donde se hace, sobre todo en una época de incertidumbre, no con un daño económico real en ese momento, pero con incertidumbre brutal, porque COVID nos provocaba eso, una tremenda incertidumbre. Puedo compartir el primero, pero ya el segundo, el tercero, el cuarto fallido, y ya se está hablando de un quinto o un sexto. Ojo con eso, los fondos de pensiones no hay que descapitalizarlos, no hay que sacar la plata, la gente la va... Si le da la oportunidad a la gente, la va a sacar porque es su comportamiento racional. Yo creo que es uno de los pocos temas, el asunto de los retiros, donde la propiedad privada choca con el bienestar social general. Yo soy un defensor de la propiedad privada a ultranza, pero creo que en este caso hay un bien superior, que es el pagar las pensiones futuras. Creo que fue un gran error que cometimos como país. Creo que abrimos una puerta que va a ser muy, muy difícil de cerrar. Ya hay parlamentarios de mi sector político que están pidiendo un retiro del 100%. Y cuando tenemos una clase parlamentaria que legisla por intereses electorales, yo creo que estamos sometidos a un riesgo tremendamente grande. No me pareció el tema de los retiros, entendiendo que en el caso a caso hay personas hubo muchas personas con problemas económicos grandes, pero cuando uno gobierna tiene que gobernar para el total, para el agregado, no para el caso a caso, y siento que fue uno de los grandes errores que cometió este país, auspiciar por lo menos el segundo y tercer retiro. Aunque no lo crean, se nos termina casi el segundo bloque. Voy a ir con preguntas muy, muy rapiditas. Combustibles, ¿creen que van a seguir subiendo en 5 segundos, sí o no? ¿Y por qué? Muy breve. Yo creo y espero que siga subiendo. La verdad es que a todos nos duele el bolsillo, pero viendo un planeta que se calienta, deberíamos apostar a que vayamos cambiando las formas de movilizarnos y las formas de energía. Lamentablemente es un tema complejo, un tema duro, pero así apostar a que van a seguir subiendo, yo no creo. Pero sí deberíamos empezar a resignarnos a que los combustibles, sobre todo los combustibles fósiles, deberían empezar y seguir subiendo de precio para que nos incentive de verdad a cambiar y a transformar nuestras fuentes de energía por energías más limpias que hagan de este un planeta más sustentable. ¿Seremi? Yo creo que, no sé si van a seguir subiendo, ya están suficientemente altos. Yo creo que se van a mantener o subir un poco. Si no suben un poco, se van a mantener este umbral tan alto. Creo que seguir subiendo o seguir gravando con mayores impuestos para tener un precio del combustible más alto y así desincentivar el uso del automóvil, creo que no es la solución. Yo siento que la solución pasa por educación, cultura, compartir el vehículo, mejorar el transporte público. Va por ese lado, porque hay que seguir castigando al ciudadano, a la persona que con esfuerzo se compró su autito con un precio más alto vía impuestos. Creo que no es lógico, no es humano, no es cercano a la realidad de la gente. Creo que aquí hay más cultura, mejorar los servicios de transporte público, compartir el vehículo, creo que son alternativas bastante más racionales. Ahora tengo una pregunta para cada uno y me responden solo sí o no. No quiero absolutamente nada más. A ver si me hacen caso en esta. Son uno de los más porfiados que nos ha tocado, chiquillos. A ver, ¿creen que se va a eliminar el impuesto específico a los combustibles, sí o no? No me digan el por qué, nada más que eso. Espero que no. Yo creo que no. Ya, ok, dejémoslo hasta ahí. Por supuesto, más que agradecido de que hayan participado de esta conversación, diferentes temas, tratando de hablar de economía un poquitito más simple para que la gente, y de tranquilidad también de las personas en sus casas, de lo que significan cambios políticos en nuestro país y que influyen, por supuesto, directamente en la economía. Así que agradecidos por aceptar nuestra invitación y que hayan compartido con nosotros y con la teleaudiencia.
Muchas gracias por la invitación y siempre disponible. Ha sido un gusto compartir esta discusión. Se nos hizo corto el tiempo, pero bueno, la tele es así. Es así, estamos rápido. Un abrazo para ti, Javier, para todo el equipo de TVU y para toda la gente que nos está viendo y escuchando, que yo sé que es mucha, desearle unas felices fiestas de fin de año. Muchas gracias. ¿Te está pareciendo cada día más el viejito pascuero, Seremi? Sí, señor. Sí, allá voy. Nosotros nos despedimos, que estén muy bien. Reviva este programa en www.tvu.cl y, por supuesto, a través de nuestras distintas redes sociales. Que estén muy bien. Chao, chao.